Muchas gracias, maestra. No, gracias a ustedes. Cuando ustedes me digan, comenzamos. Pues yo creo que ya comenzamos. Son las 6, casi 10 minutos. Okay. Buenas tardes a todos. Pues aquí nuevamente reunidos para escuchar la gran exposición de la maestra Ivette en este 9º día. Sí, ya estamos en nuestro 9º día, ya casi de salida. Sí, ya casi de salida. Maestra Carlita, bienvenida. Aquí estamos ya muy pendientes de la maestra. ¿No es el 10º día ahora? Porque tuvimos clase el sábado para suplir la primera. No, porque la semana pasada no tuvimos clase el lunes. Empezamos el martes. Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿no terminamos mañana? ¿Viernes? Sí, mañana terminamos. Sí, por eso. Hoy es el día 10 y mañana el día 11, ¿no? No, hoy es el día 9. Porque empezamos el martes. Pero como tuvimos clase el sábado, yo lo tomé como un día. Exactamente, es martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, 5 días. La semana pasada, y esta semana es lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, son otros 5 días. ¿Y cuando terminamos mañana? Mañana, que es el día 10. Ah, ok. Es que en el programa estaba del 1 al 11, entonces dije, ay, ¿cómo? Sí, el 11 es mañana, hoy es mañana día 10. Es 11. Hoy es 10 de diciembre. Ajá, sí. Perfecto. Y es nuestro día 9 de clase. Bueno, bienvenida, maestra Ivette. Muchas gracias. Bueno, pues escucharle. No sé si quedó alguna duda que querían plantear de lo que estuvimos comentando el día de ayer, un poco en este tema de pues que es necesario cambiar la forma en que investigamos los delitos de violencia por razón de género. Yo creo que ya, ¿no? Haciendo tiempo un poco de ir documentando y estábamos comentando esta forma en que actualmente estamos documentando y cómo debería de ser la documentación de investigación de delitos de violencia por razón de género. ¿No? Dijimos que la prueba pericial, bueno, pues debería de hacerse, ¿no? Cuando ya tengamos, pues, definido qué es lo que necesitamos o en qué nos puede ayudar para la prueba de los hechos que ya hemos documentado, ¿no? Partiendo además de, pues, que el principio de buena fe que nos marca la Ley General de Víctimas nos dice que en principio nosotros debemos considerar como cierto lo que la víctima está señalando, ¿no? O sea, esta parte es muy importante, ¿no? Entonces nosotros debemos considerar como cierto lo que la víctima nos dice y luego pues sobre eso tenemos que ir documentando. Sobre esta parte alguien se quedó así como con un tema pendiente. Ayer salimos así como corriendo un poco rápido porque ya nos habíamos pasado el tiempo, pero si alguien quisiera iniciar con algún comentario, pues adelante. Si no es así, bueno, vuelvo a compartir nuestra presentación. ¿No? Entonces estábamos hablando un poco de lo que es la prueba pericial especializada e integral y el dictamen en psicología. Ya hoy en el material que les envié, pues ya vienen los protocolos, ¿no? Algunos de los más importantes a nivel internacional y bueno, pues que esos protocolos evidentemente a veces para nuestros casos pues no están construidos ad hoc, ¿verdad? Es información que nos provee algunas líneas generales, pero también nosotros tenemos que hacer un trabajo de determinación de qué es lo que necesitamos y qué es lo que la intervención pericial nos puede dar, ¿no? ¿Qué es lo que queremos nosotros que el perito vaya a explicar en la sala de juicio? Porque acuérdense que también esa es una de las funciones, ¿no? Lo que nosotros queremos es que el perito explique claramente el análisis que hizo respecto de un hecho que se le puso del conocimiento, ¿no? Entonces, esta parte es importante también por esa razón. Y entonces, miren, con todo esto, tomando en cuenta esta parte, déjenme, porque me estoy adelantando un poquito, déjenme volver un poco. Así que se detuvo compartir pantalla. Un poco porque
Lo que yo necesito preliminarmente para empezar a construir un caso, fíjense ustedes. Para construir un caso de violencia de género, yo necesito tener una definición de lo que es la violencia por razón de género, ¿no? No solamente desde el aspecto jurídico, sino también desde el aspecto de otras áreas de la ciencia, otras ciencias que me van a ayudar a explicar el fenómeno. Yo tengo que tener claridad sobre lo que es la violencia de género y de manera general, pero también de manera específica, dependiendo el delito en el que voy a intervenir con la asesoría jurídica para la víctima. Tengo que entender cómo ese delito es una afectación también a los derechos fundamentales, porque esto no solamente me va a permitir presentar el caso adecuadamente, sino que me va a permitir además defender la prueba y defender los ajustes que se hagan al procedimiento cuando la defensa, por ejemplo, alegue que se están violando los derechos del imputado. Esto es muy importante porque, por ejemplo, el día de hoy está reconocido ya que una violación a los derechos fundamentales de las víctimas también causa la nulidad del acto, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos que tener conocimiento claro de cómo estas conductas afectan los derechos fundamentales de las víctimas. Tengo que tener un conocimiento real, profundo y claro sobre la víctima, ¿no? Es decir, sobre la historia de vida de la víctima, sobre los momentos en los que ha sufrido violencia y cómo el acto que estoy queriendo que se juzgue, cómo ha tenido o cómo se ha desarrollado en el caso particular de la víctima. Tengo que entender también cuáles son los actos de dominación, de control y de discriminación que se ejercen en contra de la víctima, ¿no? Y cómo se ejercen. Y aquí también tengo que tener un conocimiento del perfil de la persona imputada o acusada por el delito, ¿no? Entonces yo tengo que tener también conocimiento de quién es, ¿no? La persona que está siendo imputada y cuál es su comportamiento, digamos, regular o normal frente a las mujeres. Y en este caso, respecto de la violencia por razón de género. Tengo que conocer los contextos en este diagrama. ¿Se acuerdan que vimos que interesa el contexto individual, pero también el familiar, pero también el comunitario, pero también el social, ¿no? Donde yo pueda claramente establecer cuáles son los elementos de esos contextos, ¿no? Que han permitido o han facilitado la comisión del hecho y que además representan un alto riesgo de que el hecho quede en impunidad, ¿no? Si no se atiende desde la perspectiva de género. Luego también tengo que tener claridad sobre los efectos que ese hecho tiene sobre la víctima. Y esos efectos no solamente para integrar la investigación del delito, sino también para integrar la investigación o documentar la reparación integral del daño. Cómo esa conducta afecta a esa mujer en específico, ¿no? En ese caso en específico, y luego cómo ese efecto se ha visto en otros casos y cómo se ha reparado el daño en esos otros casos y qué es lo que se necesita para este caso en específico. Una vez que yo tengo conocimiento de todos estos elementos, entonces ya puedo revisar si la investigación que está haciendo el Ministerio Público es adecuada, ¿no? Cuando yo reviso que la investigación es adecuada, quiere decir que yo como representante jurídica de la víctima, ¿verdad? Tengo que cerciorarme que el Ministerio Público esté haciendo su trabajo y que lo esté haciendo de manera adecuada, ¿no? Y en caso de que no lo esté haciendo, pues yo puedo recurrir incluso a la intervención de la autoridad judicial para que puedan resolver este caso, ¿no? Y una vez que ya hay una investigación adecuada, bueno, entonces sí, ya vamos a la judicialización del caso y si hemos hecho y seguido los pasos que hemos marcado en toda esta metodología, todos estos días que hemos platicado, lo más probable, ¿verdad? Lo más probable es que obtengamos una sentencia condenatoria. Y digo, lo más probable porque todavía pueden pasar cosas en el camino, pero generalmente son cosas cuando hacemos así esto que no dependen de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, todo esto yo lo tengo que combinar, lo tengo que conocer, yo tengo que tener claro cada vez que intervengo en un hecho que tiene que ver con violencia por razón de género, ¿no? Entonces, en ese sentido,
¿Hasta aquí hay alguna duda? Parece que no. No, maestra, todo claro. Muchas gracias. Entonces, una vez que tengo esto, déjenme ver porque no me responde esta. Hoy han decidido mi computadora no hacerme caso. Particularmente hoy está rebelde. Ahí está, ya se dejó. Maestra Entonces, Ivette, mándeme. yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Dentro de su experiencia, ¿cuánto tiempo pudiera tardar? ¿Cuál es el máximo tiempo que pudiera tardar para judicializar una carpeta de investigación? Bueno, eso dependerá de el delito, si el delito es flagrante o no. Eso tiene que ver un poco. Si es flagrante, probablemente pueda documentar y presentar el caso en las 48 horas. Si se trata, por ejemplo, de violencia familiar. O, bueno, pues si ya es un caso más complejo, por ejemplo, el feminicidio, bueno, pues sí tengo que documentar algunas cosas, cuando menos, si ya tengo elementos, pues tengo que esperar los resultados de la necropsia, que normalmente pues no deberían de tardar mucho tiempo. Entonces todo depende también de a qué tan al alcance tenga yo, más bien que yo ya haya identificado al perpetrador y qué tan al alcance lo tenga yo también para detenerlo, ¿no? Eso tiene también que ver con los tiempos. Y bueno, pues ya en delitos más complejos, por ejemplo, el que comentábamos un poco ayer, que empieza como desaparición, ¿no? Y que luego, bueno, pues desafortunadamente tiene este tipo de desenlace que comentaba ayer la maestra Mari Carmen Rioseco. Bueno, pues tiene que ver con los tiempos en cómo yo me manejo. Ahora, si usted me pregunta oficialmente cuánto tiempo debe durar la investigación, perdónenme, pues ese no tiene límite más que el límite de la prescripción. O sea, una investigación puede durar, o sea, lo que se necesite que dure, ¿no? Lo que se necesite para documentar. Y ya una vez que se ha judicializado el caso, que ya se ha presentado ante el juicio, recuerden que tenemos 2 años para poder juzgar a la persona, ¿no? Dependiendo del tiempo, el delito, ¿no? Tenemos hasta 2 años para poder juzgar a la persona. Es decir, desde que yo solicito la audiencia inicial hasta el momento del juicio no pueden pasar más de 2 años, ¿no? Sí. Pero claro, las investigaciones dependen del tipo de delito. Por ejemplo, hay investigaciones como de trata de personas que son investigaciones más complejas y que requieren un poco más de tiempo. Y ya el caso nos va dando, pero ahora vamos a ver un elemento que nosotros tenemos que aprender a controlar, a exigir, incluso a realizar, que es el plan de investigación. Si nosotros como asesores jurídicos aprendemos a hacer planeación de la investigación, nosotras mismas vamos a poder ir definiendo los tiempos que van necesitando el Ministerio Público para hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, los tiempos tienen que estar justificados respecto de cuál es el objetivo que está buscando el Ministerio Público, ¿no? Qué es lo que quiere documentar y cómo lo va a documentar. Y eso se puede establecer en un plan de investigación, ¿no? Entonces, por eso le digo, eso dependerá del acceso que tenga yo a la información en el momento en que quiera yo judicializar, ¿no? Y de hecho, pues bueno, pues no se les pone ningún límite, ¿no? A los agentes del Ministerio Público. En realidad ahora están sin ningún tipo de control. Ellos deciden cómo, cuándo y cómo quieren, ¿no? El tema es que nosotros tenemos que controlar también esos tiempos, ¿no? O sea, tenemos que pedirle al Ministerio Público que defina cuánto se va a tardar o aproximadamente que haga un cálculo aproximado. Porque siempre eso es bueno que las víctimas sepan, ¿no? Porque hay actos, por ejemplo, que requieren cierto tiempo, que requieren cierta documentación, y bueno, pues ella tiene derecho, las víctimas tienen derecho a saber qué es lo que se está haciendo y cuánto tiempo se va a tardar. Entonces, esta parte se revela muy, muy claramente cuando hacemos plan de investigación. Nosotros tenemos que exigir que el Ministerio Público tenga un plan de investigación. Y en caso de que no tenga o no lo quiera hacer, nosotros tenemos que elaborarlo, ¿no? Aunque a él no le guste, a ella no le guste, ¿no? Nosotros tenemos que tener eso planeado porque nosotros también tenemos que empezar a diseñar
estrategia con la cual nosotros vamos a intervenir, porque tampoco nosotras queremos estar toda la vida en un caso, ¿verdad? O sea, también nosotras podemos establecer tiempos y también nosotras queremos, pues, que eso inicie y que concluya con la satisfacción en la medida de lo posible y lo que las posibilidades nuestras nos dé, de que la víctima acceda a lo que quiere y a lo que necesita, ¿no? O sea, esta parte es muy importante porque no podemos pasar toda la vida con un caso tampoco, ¿no? Sí, claro. Bueno, no es lo deseable, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a presionar al Ministerio Público para que haga las cosas en los tiempos en que debe ser, ¿no? Entonces, miren, y además, pues yo tengo que diseñar mi estrategia también, ¿no? Yo tengo que tener una estrategia para la investigación, pero también para la acusación, para el juicio y para la reparación del daño, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer en cada una de estas etapas? Y cómo voy a controlar lo que el Ministerio Público está haciendo y cómo me voy a asegurar de que el Ministerio Público haga lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, en este caso que vivimos del trata, pues la estrategia estuvo diseñada en ese sentido. En primer lugar, se procuró que la investigación siguiera la declaración o la historia que había relatado la víctima, pero que no se limitara a su testimonio, ¿no? Porque hay veces que presentan los casos y el único testigo es la víctima, ¿no? Y entonces estamos en algunos problemas porque después no se puede verificar la información. Luego, con otras fuentes de prueba, ¿no? Y luego tenemos que obtener pruebas testimoniales, materiales para confirmar ese testimonio de la víctima. Es decir, el testimonio de la víctima es el que nos va dando el hilo que nosotros debemos seguir, pero no puede ser nuestra única prueba, ¿no? También tenemos que obtener una prueba pericial que también tenga como objetivo verificar en la medida de lo que sea posible lo que la víctima está diciendo, ¿no? Esa estrategia en la investigación. Durante la acusación, pues fue la presentación y la defensa de las pruebas, ¿no? La argumentación de la legalidad de la prueba desde la perspectiva de género y para efectos de demostrar la existencia de los elementos del tipo penal. Y esto en la acusación es bien importante y a veces los que nos dedicamos al derecho penal lo entendemos tarde. Porque claro, como yo les decía ayer, en el sistema tradicional la realidad es que no litigábamos. Yo me doy cuenta mucho cuando doy cursos sobre estrategias de litigación, cuando les pregunto a las y los abogados cómo pueden fijar la litis, ¿no? Entonces les presento un caso y les pido que en ese caso fijen la litis, ¿no? Híjole, no saben qué trabajo les cuesta, porque claro, nosotros en materia penal no lo hacíamos así, ¿no? O sea, no tenemos que fijar litis porque pues ya estaba, ¿no? El Ministerio Público iba a decir, ella es responsable y nosotros defensa íbamos a decir, no lo cometió. O si estábamos del lado de la víctima, pues la verdad que no decíamos mucho, ¿no? Pero se supone que acompañábamos al Ministerio Público en un caso que el Ministerio Público ya había documentado, ya tenía hecho, ¿no? Es más, ni siquiera se ofrecen pruebas después porque las pruebas se ofrecen cuando se hace la consignación del caso, ¿no? Entonces, así como que mucho para litigar, no había de ahí más o menos, pues iba uno pendiente de la audiencia, del desahogo de las pruebas, ¿no? Pero en realidad no había como una participación, ¿no? Entonces, cuando estos elementos de litigio se presentan, esta etapa, que es la etapa intermedia, que es donde se realiza la acusación, es una de las más importantes, me parece a mí, que en algunos puntos es hasta más importante que el juicio, ¿no? Porque aquí es donde se va a saber si tengo posibilidades o no de ganar el caso, porque todo dependerá de las pruebas que me acepten, ¿verdad? ¿No? Entonces, si yo pierdo prueba en esta etapa, estoy en problemas, ¿no? Entonces, por eso esta etapa es tan importante, porque aquí es donde se define la litis, pero además de definir la litis, aquí en este punto es donde se ve la capacidad de demostrar los hechos que yo tengo, ¿no? Y esa capacidad de demostración tiene que ver con las pruebas que logro hacer llegar al juicio, ¿no? Entonces, esta etapa, esta parte del procedimiento penal es una de las más importantes. Yo les puedo decir incluso que una vez que pasan esta fase, se puede ya saber, prever, ¿no? Bueno, no con una precisión del 100%, pero sí las posibilidades que una y otra parte tienen de ganar el caso, ¿no? Porque entonces ya se ve la prueba y se ve cuál es la calidad de esa prueba, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante y fíjense cómo generalmente no se toma en cuenta o no se mira así, ¿no?
En esta parte, por ejemplo, es donde vienen los acuerdos probatorios y por eso es que en materia penal nos está costando mucho trabajo llegar a esos acuerdos probatorios, porque como no litigábamos antes, o sea, no tenemos claridad sobre los hechos que debo considerar como probados y que ya no necesito llevar al juicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensemos en un caso que se trate de legítima defensa, por ejemplo. O sea, el Ministerio Público dice es homicidio, ¿no? Y la defensa dice legítima defensa, ¿no? O sea, ¿y en qué estamos de acuerdo todos? En que hay un muerto y que la persona acusada lo mató. En eso estamos de acuerdo todos, ¿no? Si estamos de acuerdo todos en eso, ¿para qué llevamos, para qué necropsia, para qué otras evidencias que tienen que ver con el hecho? Si la persona está diciendo, sí, sí lo maté, sí, le di una cuchillada en tal parte del cuerpo y sí se desangró y sí, de eso se murió, ¿no? ¿Cuál es el punto de litis en un caso de legítima defensa? El punto de litis en un caso de legítima defensa es la razón por la cual lo mató. O sea, el Ministerio Público cuando se ofrece la defensa, valga la redundancia, de legítima defensa, el Ministerio Público tiene que probar la razón por la cual la persona mató a la otra persona, porque la defensa está diciendo fue en legítima defensa. Entonces, la defensa tendrá que demostrar esas razones para que tengamos por cierta la legítima defensa, mientras que el Ministerio Público lo que tiene que probar es porque lo mató porque tenía un seguro a su nombre, porque quería heredar toda la fortuna, porque se conocían desde la infancia y ya se tenían odio desde siempre, no sé. O sea, el Ministerio Público tiene que explicar por qué lo mató. O sea, tiene que dar el motivo, ¿no? Si el Ministerio Público no es capaz de demostrar el motivo, la razón por la cual una persona mata a otra en caso de legítima defensa, entonces tiene el caso perdido. ¿Cómo lo va a ganar, no? Entonces, esta parte es importante y eso se ve, como yo les decía, cuando damos cursos sobre estrategias de litigación, ¿no? Donde pues vamos viendo cuáles son las debilidades de las personas que nos hemos dedicado a la materia penal durante muchos años, pero que en realidad pues nunca tuvimos la necesidad de litigar, ¿no? Entonces, bueno, esta parte es importante. Luego en el juicio, pues yo tengo que garantizar que habrá una presentación adecuada de mi teoría del caso, tengo que construir los argumentos desde la perspectiva de género y además tengo que incluir un contexto de violencia de género que son causa y condición de la explotación de la víctima en este caso, ¿no? Y debo solicitar al tribunal la valoración de las pruebas desde la perspectiva de género, también considerando el estándar de prueba que le corresponde a ese delito, ¿no? Y finalmente, en la reparación del daño, pues yo tengo que presentar evidencia que demuestre el daño causado en la víctima con los efectos que causó o que ha causado el hecho y los efectos que muy probablemente el día del juicio siga teniendo, ¿no? Y además teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad y la violencia sistémica a la que fue sometida la propia víctima, ¿no? Entonces, pues ahí tienen y así yo puedo ir diseñando una estrategia. Esta estrategia yo la puedo diseñar de manera individual, por supuesto, porque yo estoy representando a la víctima, pero lo mejor es que sea una estrategia compartida con el Ministerio Público. Eso es lo ideal, digamos, que tanto el Ministerio Público como el asesor jurídico, asesora jurídica, trabajen en el diseño de estrategia y tengan una estrategia común que los dos van a defender en el caso, ¿no? Eso es lo ideal. Bueno, pero bueno, ya sabemos que lo ideal no siempre sucede, pero nosotros tenemos que estar preparados porque nosotros sí debemos vigilar que ese diseño de estrategia que nosotros estamos haciendo, el papel que le corresponde al Ministerio Público y el que me toca a mí, que cada uno cumplamos, aunque no nos hablemos, ¿no? Aunque estemos enojados unos con otros. Eso al final es irrelevante. Lo que importa es que tengamos una estrategia y que sigamos esa estrategia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tienen esta parte. ¿Sobre esto hay alguna duda? ¿Algún comentario? No, Ok. vamos O bien. sea, Sí, adelante. el abogado de la persona que mató tiene que demostrar la causa porque mató en defensa propia, pero el Ministerio Público tiene que llevar las pruebas de por qué lo hizo.
Sí, porque el Ministerio Público dice, no, no hubo legítima defensa, esto es un homicidio, ya sea simple, intencional o calificado. Si es simple intencional, bueno, pues nos tiene que ofrecer la razón, porque entonces tiene que destruir la defensa legítima. ¿Y cómo destruimos la defensa legítima? Bueno, pues con una digamos, razón distinta, que es la de defender nuestra vida propia, por la cual se comete el homicidio. Ok. Así que tenemos que estar muy, muy, muy atentas a eso, porque si fue en legítima defensa y nosotros tenemos las pruebas, el otro en vez de tener y apoyar, está en contra. Entonces, pues sí, está difícil, ¿verdad? Sí, está difícil, pero además lo que yo he visto en esos casos, sobre todo porque yo sigo algunos casos donde hay mujeres que están acusadas de homicidio, son mujeres que generalmente que están acusadas de matar a sus parejas, y en esos casos, pues la defensa se construye a partir de la legítima defensa. Y lo que yo he observado es que ni la defensa ni el Ministerio Público tienen claridad de cómo se establece eso, porque mire, la legítima defensa es una causa de exclusión del delito, y es una causa de exclusión no porque no se cumplan, más bien es una causa de justificación, perdónenme ustedes, porque no es que no se cumplan los elementos del tipo penal, los elementos del tipo penal están ahí, ¿no? Es decir, hay una persona que priva de la vida a otra, ¿no? O sea, eso está ahí y se cumple, ¿no? Porque además incluso la persona dice, sí, yo lo maté, ¿no? Lo que no hay es antijuricidad. ¿Por qué? Porque la ley penal autoriza que en el caso de que esté en riesgo nuestra vida, podamos defendernos hasta incluso matar al otro, ¿no? O sea, eso es lo que nos autoriza la ley penal. Y entonces, en los casos de violencia por razón de género, lo que ha pasado, uno de los principales problemas es que ni el Ministerio Público ni la defensa entienden esto. Entonces viene la defensa y dice, no hubo dolo al momento de cometer el delito. Les digo, pues claro que sí hubo dolo, porque el dolo es conocer y aceptar. O sea, yo conozco que eso que estoy haciendo es un delito. O sea, yo sé que herir a una persona con probabilidad de que muera, ¿no? Es un delito, eso yo lo sé, ¿no? Y también, pues, acepté las consecuencias de lo que iba a pasar. Acuérdense que los elementos del dolo es un elemento cognitivo y un elemento volitivo. Entonces, yo conocía, pero además voluntariamente desplegué la acción y bueno, pues acepto las consecuencias, que en este caso puede ser que la persona muera. O sea, eso está ahí, eso no faltó, ¿no? Ajá. ¿Qué es lo que no hay? Que en ese caso específico yo lo hice porque estaba defendiendo mi vida. Y en el caso de la violencia contra las mujeres, lo que se ha podido ir estableciendo, pues más o menos exitosamente, no crean que en todos los casos, pero lo que se ha podido ir estableciendo es que las mujeres que sufren violencia por razón de género, sobre todo violencia íntima, es decir, violencia en la relación de pareja, son personas que están constantemente en peligro de muerte, ¿no? O sea, esas personas, esas mujeres, están en peligro de morir los 7 días, las 24 horas del día. Entonces, el requisito de que haya que repeler un peligro real actual e inminente se cumple en el caso de la violencia por razón de género, porque las mujeres estamos en riesgo siempre. O sea, en cualquier momento nos puede pasar, ¿eh? Y entonces, y al momento de que se analiza, entonces eso es lo que sucede. O sea, que sí lo mata, pero lo mata porque está repeliendo una agresión real, actual, inminente, sin derecho, que además está poniendo en peligro la vida de la mujer o la vida de sus hijos, que es normalmente cuando reaccionan con, digamos, con más fuerza, ¿no? Cuando ya se dan cuenta que también están en riesgo los hijos, es decir, cuando ya el perpetrador empieza a amenazar o empieza a ejercer violencia más severa hacia las niñas y los niños, ¿no? Y entonces cuando hay una reacción, ¿no? Entonces, por eso es muy importante cuando inicia la violencia, pues tener un antecedente policíaco, poner una denuncia, darle un seguimiento a ello, porque sí eso nos serviría como un antecedente perdón, eso nos serviría como un antecedente y una constancia de que constantemente hubo esa violencia. Sí es importante, pero no es necesario, ¿eh? Y no es necesario por esta razón. Es importante tener antecedentes de violencia, pero no es necesario que lo haya para poderlo demostrar.
¿Por qué? Porque si usted hace un análisis estadístico, lo que usted va a ver es que entre el 60 y el 70% de las mujeres que sufren violencia no denuncian, ¿no? Y de ese 30 o 40% que queda, solamente el 16% llega a la policía, llega al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque además hay una acción de inhibición de la denuncia por parte de distintas autoridades en distintos momentos, donde la mujer, por ejemplo, desde que se llama el 911 y que interviene el primer respondiente, en este caso normalmente es la policía municipal, desde ese momento ya hay acciones para que la mujer se desista de su acción. Entonces, yo no puedo poner eso como un requisito de prueba, porque entonces es que le pongo una carga a las mujeres que no pueden soportar. ¿Está de acuerdo conmigo? Por eso sí es importante que haya antecedentes, sí es importante que haya las denuncias documentadas, pero no es necesario, ni quiere decir que mi caso es más débil porque no las tengo. Y vamos a ver, por ejemplo, ahorita vamos a ver un video que es el caso de Mariana Lima Buendía, y en ese caso específicamente Mariana tampoco había hecho ninguna denuncia, ¿no? Ok. Pero sí lo había hecho del conocimiento, por ejemplo, de su madre, de su familia, pero también de sus amigas, ¿no? Entonces, sí es importante la denuncia, pero no es indispensable. Y en el caso, hay un caso en Coahuila que yo les comentaba, lástima que tenemos poquito tiempo, pero no lo vamos a poder ver. Bueno, mañana voy a tratar de hacer un espacio para que vean un poquito la resolución en este caso, donde tampoco, ella también no había denunciado nunca la violencia que había sufrido con la pareja, pero había mucha gente que había testificado la violencia. Y además, incluso va a declarar la madre de la víctima, en este caso de la pareja de ella, del hombre, y ella dice, bueno, lo que pasa es que ella, pues como era más joven que él, pues ella también tenía otros amigos y ella pues lo que quería era ir de fiesta y la verdad es que pues lo desobedecía todo el tiempo, no le hacía caso, ¿no? Entonces, bueno, pues y él se enojaba, decía, por eso, porque ella no lo obedecía y se quería salir sin el permiso de él, ¿no? Y entonces esas declaraciones, ¿no? Bueno, pues confirman que efectivamente había una violencia que se estaba ejerciendo, aunque no hubiese denuncia. Acuérdense, por ejemplo, que en el feminicidio, en el tipo penal de feminicidio, se ha sido muy específico en buscar que la redacción del tipo penal diga que se haya datos o antecedentes de violencia, ¿no? Yo lo sugerí en la Ciudad de México, yo les dije que solo dijera datos, ¿no? Porque si poníamos antecedentes, entonces iban a exigirle a las mujeres, bueno, a las víctimas sobrevivientes o a las víctimas indirectas que presentaran las denuncias, ¿no? Como pasó ya en muchos casos. Entonces, en cambio, si dice datos, es cualquier fuente de información, no necesariamente la denuncia, ¿no? Entonces, ¿y cómo defiendo esa posición? Bueno, pues con la estadística, ¿no? O sea, las mujeres, la realidad es que las mujeres no denuncian y no denuncian por una lista enorme de razones, ¿no? Porque su pareja, porque les da vergüenza, porque se estigmatizan, porque van a sufrir violencia al momento de también presentar la denuncia, porque no confían en la autoridad, porque ya han llamado a la policía y no ha pasado nada, porque ya han denunciado con anterioridad y tampoco pasó nada, al contrario, la cosa se puso peor, ¿no? Y así hay una lista enorme de las razones por las cuales las mujeres no denuncian y por eso no se puede exigir como requisito que haya estas denuncias, ¿no? Ni siquiera en el caso de homicidio, ¿eh? O sea, porque yo tengo otras formas de demostrarlo, ¿no? No solamente con el registro oficial. Porque también lo que sí puedo demostrar, por ejemplo, es que hay muchas llamadas al 911 y que la policía no lo registra como violencia de género. Porque cuando dice, es que la señora ya no quiso ir a denunciar al Ministerio Público, entonces yo ya no lo puse a disposición. Y entonces generalmente cuando registran eso, si es que lo registran como escándalo en la vía pública, por ejemplo, ¿no? O como faltas a la autoridad, y eso lo hacen nada más cuando el agresor entonces empieza a agredir a la policía, entonces ya se enojan, y entonces sí lo detienen y lo llevan por la falta administrativa, y entonces ahí queda el registro por eso, ¿no? Entonces, no podemos establecer eso como una obligación de prueba por parte de la víctima, ¿no? Por esas razones. No sé si quedó más o menos claro. Bastante claro, muchas gracias. De nada. Y bueno, no les compartí hoy, pero mañana les comparto la tesis doctoral de, ahorita recuerdo el nombre, es una
es una abogada colombiana, ¿no? Que escribió esta tesis doctoral que se llama El tirano en casa, que analiza 3 casos en el mundo donde la mujer asesina a la pareja. Son 3 casos, uno es en Estados Unidos, uno en España y otro en Alemania, ¿no? Y en los 3 casos son similares porque se ejercía una violencia sistémica, pero además una violencia grave en contra de las 3 mujeres por la pareja. En el caso de Estados Unidos, él la prostituía. En el caso de Alemania, él era miembro de estas organizaciones, estos grupos criminales de los motociclistas que generalmente se dedican al tráfico de drogas, al tráfico y venta de drogas, ¿no? Y en el caso de España, no recuerdo qué hacía él, ¿no? Me parece que no tenía una actividad específica, pero como dice el dicho, pa' muestra un botón, el día que ella se niega a pegarle un botón a la camisa, le pone una golpiza que la manda al hospital por meses, ¿no? Y entonces, bueno, pues tiene que ver con estos casos de violencia así, y cómo al final hay un desenlace, ¿no? O puede ser un desenlace que puede ser de 3 formas generalmente. Uno es que haya una intervención de la autoridad que sea efectiva y que logre controlar la situación, evitar que la situación de la mujer siga agravándose y sancionar a la persona que está ejerciendo la violencia. Pues eso sería lo mejor, ¿no? La segunda cosa que pasa es que él la mata a ella, ¿no? Ese es el siguiente desenlace. Y el tercer desenlace es que ella lo mata a él. Ese es el tercer, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con cómo se configuran estos casos. Entonces, es interesante lo que ella dice porque además estos casos, que bueno, al final las mujeres fueron sentenciadas por homicidio, aunque en algunos casos redujeron la pena porque miraron toda esta situación de violencia, aunque no alcanzaron porque como claro, no lo hacían desde la perspectiva de género, pues no alcanzaron a terminar de resolver la situación. Entonces empezaron a tratar de justificar, a bajarle la pena, ¿no? Pero nunca a pensar en absolverla, ¿no? O sea, eso nunca, como que nunca pasó por la cabeza de los juzgadores, quién sabe por qué, pero bueno. Y entonces los casos son interesantes porque en los 3 casos aprovechan que o está dormido o está borracho para matarlo. Y entonces en algún caso le vacía la pistola, cuando está dormido, ¿no? Entonces, ¿cómo explicamos eso, no? Porque lo que pasa es que así es como las mujeres podemos matar, ¿no? O sea, si nos enfrentamos, ¿qué creen que va a pasar? Porque no estamos en situación de igualdad Pues y me ahí mata primero a mí. claro, y ahí es donde se nota claramente que la legítima defensa está pensada y diseñada en el enfrentamiento entre 2 hombres. ¿Ya se fijaron? Ajá. No está diseñada para alguien que está en una situación de desventaja, ¿no? Frente a la otra persona. No está diseñada así. Y entonces lo que hemos tenido o lo que se ha tenido que introducir es este argumento de decir que pues no va a haber una confrontación directa, porque si hay una confrontación directa por parte de ella, lo más probable es que él la mate a ella, ¿no? Eso es lo más probable que va a suceder. Y entonces son casos bien interesantes por eso, ¿no? Porque así hacemos las cosas, porque no lo vamos a enfrentar directamente. O esperamos a que se duerma o que caiga de borracho, ¿no? O lo envenenamos, ¿no? Y acuérdense que el envenenamiento es una presunción de homicidio calificado, ¿no? Pero, pues, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo enfrentamos ese riesgo que ya lleva 3 semanas amenazándome, diciéndome que ahora sí me va a matar? Y yo sé que sí lo va a hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tienen ustedes el dilema que hay, importante, ¿no? ¿Alguien más tiene algún comentario sobre esto? Dice, es la teoría, dice Iracema, es la teoría del provocado y provocador para poder encontrar la probanza idónea. Bueno, ¿te refieres a que la legítima defensa tengo que demostrarse que yo no provoqué el hecho? Porque acuérdense que cuando hay provocador puede ser homicidio en riña, ¿no? O sea, es otro tema. Es distinto a la legítima defensa.
Nos dice Mari Carmen Roseco, así es, sí ayuda, también en las instituciones de salud se puede denunciar, ahí el médico deben avisar al MP, claro que sí ayuda, ¿no? Pero si no lo hay, tampoco es que no podamos demostrarlo en el juicio, ¿no? Sí se puede, ¿no? Entonces, y además sí, es importante los registros médicos, porque a veces esos registros médicos se hacen los reportes al Ministerio Público y el Ministerio Público pues no hace mucho caso, ¿no? Entonces hay que buscar esos registros. ¿Alguien más tiene algún comentario sobre este tema? Si no, déjenme ponerles el video. Aquí debo tener el link. Sí. Déjenme compartirlo. Este es un videito donde una explicación, la propia señora Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, quien explica qué es lo que pasó en su caso y cómo la intervención del Poder Judicial pues le ha permitido seguir en su búsqueda de justicia para su hija, ¿no? En este caso. ¿Ahí lo están viendo? Sí. Ok. Sí. Déjenme apagar mi cámara para que ustedes no tengan problema. Y ahora, nada más avísenme si lo escuchan. Todavía no. Hay veces que quisiera ir. ¿Ahí ya están escuchando? Sí se escucha, maestro. Déjenme ver si lo puedo hacer más Sí. grande. Ahí lo ven, ¿verdad? Sí. A un lugar en donde no tuviera yo contacto con nadie. Es muy difícil poder vivir con un dolor que al final de cuentas nos vino a quitar el miedo. Es muy difícil poder aceptar lo que sigue. Nuestras hijas eran muy jóvenes, casi la mayoría eran muy jóvenes. Niñas ahora ya están asesinando a niñas también. Les quitan su proyecto de vida, la vida misma. Me llamo Irinea Buendía Cortés. Soy mamá de Mariana Lima Buendía. Un caso de feminicidio del 28 de junio del 2010 y que me está dando acompañamiento el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Pues yo en el momento en que me apersono allí en el lugar de los hechos y que veo el cuerpo de mi hija, yo todavía iba pensando que a lo mejor era una broma de Julio César que nos estaba haciendo, porque ya en 2 ocasiones me había hablado y me había dicho que la iba a matar. Entonces, yo todavía pensando en que a lo mejor era una bromita de esas que él hacía y que estaba con vida mi hija, pues llegamos al lugar de los hechos y nos damos cuenta que sí la había asesinado. Me doy cuenta inmediatamente que el cuerpo de mi hija estaba golpeado, estaba como recién bañado, había toallas allí en la cama donde estaba acostada, porque él dijo que mi hija se había ahorcado. Pero nosotras nunca vimos el cuerpo suspendido ni colgado y el cuerpo se veía que lo habían bañado, todavía tenía el pelo húmedo, había toallas mojadas allí en la cama donde estaba acostada, porque así la encontramos nosotras acostada. Las plantas de los pies las tenía completamente limpias y las palmas de las manos así las tenía como cuando una persona tarda mucho tiempo en el agua, las plantas de los pies y las palmas de las manos así como arrugaditas. Y eso nos indicaba que mi hija no se había ahorcado. Aparte de eso, se veía un cuerpo, aunque esté sin vida, que ya no tenga vida, que esté muerto. Una persona que ya esté muerta, habla del sufrimiento que vivió, las últimas horas de vida que vivió. Y mi hija se le veía en su cara el miedo, la angustia, el sufrimiento que había vivido las últimas horas previas a que la asesinaran.
Los peritos ni siquiera estuvieron en el lugar de los hechos. Ellos dicen que sí estuvieron. A mí no me pueden decir que estuvieron porque yo estuve allí en el lugar de los hechos y jamás llegaron. El único que llegó, el grupo de investigación que se formó para llegar al lugar de los hechos, nada más fue el Ministerio Público, la médico forense y el copiloto de la ambulancia forense que llevaron y el chofer que la iba manejando. Esas fueron las únicas personas que formaban el grupo investigador. Entonces, sí, efectivamente, los peritos en criminalística dicen que estuvieron en el lugar de los hechos y yo los desmiento porque no es así. Ni siquiera se presentó la policía ministerial, ninguna policía se presentó porque dijeron que no era un delito violento. Desconozco de qué manera se enteran que no era un delito violento si ni siquiera habían llegado al lugar de los hechos. El Ministerio Público no contempló los protocolos de actuación y de investigación, perdieron todas las evidencias, ni siquiera se las llevaron del lugar, sabiendo lo que tenían que hacer. Tanto el Ministerio Público como la médico forense, pues definitivamente no tomaron muestras de nada, ninguna prueba, digamos, el objeto constrictor con el que decía Julio César, según su dicho, que mi hija se había ahorcado, igual también lo perdieron, todo absolutamente, no embalaron absolutamente nada. Cuando la médico hace la necropsia, pues tampoco, lo único que tomó fue una muestra de sangre, en donde allí determina que tiene hasta el 2011 que la integran, como en julio más o menos del 2011 integran esa muestra de sangre ya que le habían hecho los estudios, en donde dice que mi hija tenía 133 miligramos de alcohol. Eso fue lo único que hubo, el dictamen de necropsia y el dictamen en criminalística, el cual los peritos lo hicieron pues por lo que la médico y el Ministerio Público habían visto, porque ellos no estuvieron aquí en el lugar de los hechos. Bueno, en estos 9 años, el primer trato con las primeras autoridades donde denunciamos el caso, pues fue muy negligente, omiso. Nunca quisieron investigar. Lo que yo declaré en un primer momento, en donde yo dije todo el contexto de violencia que mi hija vivió, y Julio César, el esposo de mi hija, un policía judicial del Estado de México, él declaró que mi hija se había suicidado y fue la única línea de investigación que siguieron, a pesar de que yo denuncié el contexto de violencia que mi hija, y que denuncié también que él era el asesino. Ni siquiera lo quisieron escribir de esa manera. Empezando a hacer la investigación pues como suicidio, la única línea que siguieron fue la que dio él, el propio asesino, y el trato pues fue omiso y negligente. Ese código no escrito que tienen las autoridades, de que ahorita lo haces tú y te protegemos nosotros, ahora, al rato lo hago yo y ustedes ayudan a protegerme. Es un código que no tienen escrito, pero que finalmente lo siguen en esa protección que les dan a sus mismos servidores públicos. Una ocasión escuché el programa de Patricia Kelly. Allí estaba la licenciada Yuridia Rodríguez con la señora María Antonia Márquez, otro caso de supuesto suicidio también, de Cuautitlán. Ella estaba dando su testimonio, la señora María Antonia, y entonces a mí me llamó mucho la atención escuchar esa parte. Me quedé ya sin hacer lo que estaba haciendo, dedicándome exclusivamente a escuchar, y cuando terminé de escuchar dieron el teléfono. Inmediatamente que terminó el programa yo hablé, y era el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. En febrero del 2011 yo me presento para hablar con la fiscal
que cómo iba el caso, ¿no? El asunto. Entonces ya en ese momento ya había fiscalía de feminicidios. En ese momento me dicen, allí mismo está en Barrientos, allí donde estábamos yendo a la Fiscalía de Homicidios, está a un lado la Fiscalía de Feminicidios, ya paso allí. Y entonces la fiscal venía bajando y le pregunto que cómo iba mi caso, ya después de que la saludé. Y me dice, ¿cuál es su caso? Ya le digo. Y me dice, déjeme leerlo. Y le dije yo, pero si en noviembre vine y me dijo que lo iba a leer, que le diera yo 15 días. Me dijo, yo no trabajo a presión, se molestó mucho. Tengo 922 casos y yo no voy a trabajar a presión. Ya le empezó a hablar a un ministerio público que él iba a llevar el caso, que me iba yo a entender con él y que con ella no, que en ese momento si yo quería hablar con el procurador que allí se encontraba en el cuarto piso, le dije que sí. Entonces ya sube al cuarto piso nuevamente, ella vuelve a bajar y me dice, ¿sabe qué? Que no la va a recibir el procurador. Búsquelo en Toluca y vea de qué manera lo busca, porque aquí no lo va a recibir. En septiembre del 2011 ya determina la fiscal junto con la Ministerio Público que para ese momento ya habían cambiado a otra, era Liliana Ivonne Banda Gómez, y determinan el no ejercicio de la acción penal en septiembre. En noviembre me avisan a mí y yo lo que hago es enojarme con la Ministerio Público porque le dije que cómo era posible que determinaran el no ejercicio de la acción penal cuando había tantos elementos que demostraban que él era el asesino. Y dijo, bueno, pues tráigame un testigo que haya visto todo y que lo sostenga. Entonces yo le dije, ¿y quién llama gente para matar? Si a mi hija la tenían viviendo como en el castillo de la pureza, y usted cree que Julio César iba a decirle, vengan a ver a la gente que la voy a matar. Metemos otro amparo y ese ya nos lo da pues más o menos como tendría que habernos dado desde el principio, y con ese ya nos vamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el caso de mi hija fuera traído porque era emblemático. Porque yo siempre tuve confianza en las autoridades, pero yo me iba dando cuenta de que las autoridades realmente no querían hacer nada y ellas, en vez de que nos ayuden, son las mismas que nos ponen una barrera para no poder tener acceso a la justicia. Jamás pensé llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El trato de los ministros es totalmente diferente. Lo primero que yo noté es que hay un respeto para las personas que van allí. Yo allí en la Suprema Corte, el tiempo que el caso estuvo y que yo tuve necesidad de ir a hablar con los ministros de la primera sala, yo nunca vi que los ministros se dirigieran con altanería ni con groserías, o sea, siempre con respeto. Yo eso siempre fue lo que vi, lo que desgraciadamente en la Procuraduría no hay. Ahora sí me han tratado ya con respeto, pero fue a partir de que la Suprema Corte determina esa sentencia. La misma sentencia de los tres efectos. El primer efecto es la perspectiva de género y la debida diligencia. El segundo efecto es sancionar a los servidores públicos que incurrieron en omisiones, negligencias, falencias y obstrucción de la justicia. El tercer efecto es la reparación integral del daño, y que yo en este momento nada más tocaría el tema de capacitar a todos los servidores públicos, llámese policías de los 3 niveles, ministerios públicos, fiscales, jueces, todo el Poder Judicial finalmente. La sentencia que nos da la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se llama sentencia Mariana Lima Buendía, como una reparación integral del daño y en honor a su memoria. Entonces, esa sentencia tiene que ser conocida por todas las fiscalías de homicidios. Y se tiene que aplicar no solamente en el caso de Mariana, es para todas las muertes violentas de mujeres
En toda la República Mexicana, no solo en el Estado de México, todos los ministerios públicos, todos los peritos, todos los jueces, todos los fiscales tienen que conocer esa sentencia y aplicarla, no porque lo diga yo, sino porque así lo determina el máximo Tribunal de Justicia de toda la República. Que el día que yo sienta que ya hay justicia es cuando se le dé al asesino de mi hija Mariana Lima Buendía una sentencia que siente un precedente de no repetición. Nuestras hijas tenían un proyecto de vida. Nuestras hijas eran muy jóvenes, casi la mayoría eran muy jóvenes. Para mí el 10 de mayo no significa nada. Nada. Para mí no es día de festejo, ni es día de poder sentirme diferente. Y cuánto lo lamento por mis hijas y mis hijos que están, mis nietas. Cuánto lo lamento. A pesar de que tengo a mis hijas y mis hijos y que tratan de hacerme la vida llevadera, pero nunca va a ser lo mismo. Nunca va a ser lo mismo, y sobre todo ahora que mi esposo tampoco ya no está. Mi esposo murió hace 9 meses sin ver la justicia. Bueno, ahí tienen ustedes. Déjenme. Muy bien. Bueno, tengo aquí ya algunos comentarios, bastantes. Dice, qué terriblemente triste escuchar estas narraciones, lo dice Mari Carmen Rioseco. Sí, es un caso muy duro, muy fuerte. Georgina Ruiz, algo que ninguna madre debemos vivir. Mari Carmen Rioseco nos dice, y son tantísimos casos, se junta la negligencia con la impunidad y la corrupción, por eso es muy valiosa la información de Ivette. Gracias, Mari Carmen, por contar con herramientas legales. Así es que en este caso, bueno, pues la asesoría jurídica se constituye ahora sí como una forma no solamente de representar a la víctima, sino una forma de controlar tanto al Ministerio Público como al juez y en algunos casos a la defensa. O sea, nosotros tenemos que empezar a diseñar nuestras estrategias que permitan que, pues, o que obliguen a las y los servidores públicos a hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Nos dice Esther Ramírez, un caso realmente feo, como las autoridades fueran omisas. Josefina Orozco nos dice negligencia por todos lados y omisiones da tristeza. Nélida nos dice qué desesperante situación, terrible. Mari Carmen Rioseco nos dice necesitan acompañamiento y mucha asesoría, así es, por eso es que nosotros tenemos que pues prepararnos, ¿no? Y cuando aceptamos casos de violencia por razón de género tenemos que tener claridad de que implica mucha responsabilidad, ¿no? El representar a las víctimas en estos casos, porque no solamente es que yo lleve el caso, que la acompañe, ¿no? Sino que además tengo que presionar para que las autoridades hagan lo que tienen que hacer. También nos dice Mari Carmen, lo malo es que los cambian después de que se capacitan. De hecho, se han destinado millones para capacitación en los últimos 15 años. Me parece que sí, pero además el otro tema es que como seguimos sin evaluar realmente lo que están haciendo, ¿no? Y el impacto que esas capacitaciones tienen, pues entonces sigue sin pasar nada, ¿no? Entonces no se revela en realidad cuál es la utilidad porque no se ha visto claramente o no se ha analizado cuál es el impacto que está teniendo esa capacitación, ¿no? En los casos. El tema, no la cantidad, sino la calidad, o sea, así es. ¿Qué hacen? ¿Qué pasa? ¿Qué cambia? Sí, es un tema. Es un tema, sí, que ya se han hecho algunos avances, ¿no? Los observatorios, no solamente el nacional, sino los observatorios que hay en los estados o regionales, ¿no? Han estado trabajando, pero tampoco tienen capacidad para tanto, porque además, pues, como siempre, tienen recursos bien limitados, ¿no? Y además, pues bueno, yo me parece que esta parte de la asesoría jurídica no ha sido como un tema relevante, ¿no? No reciben la capacitación que deberían recibir, no tienen los recursos como tienen las fiscalías o el Poder Judicial. O sea, se han convertido las CEAPs como en el patito feo de la justicia, ¿no? Como que se ven que no son ni de aquí ni de allá, ¿no? Y entonces en ese sentido no se ha tratado con la seriedad debida
pero la importancia que tiene la representación jurídica para el acceso a la justicia es nodal, ¿no? O sea, no puede haber un acceso a la justicia si las víctimas no tienen una representación jurídica capaz de realizar los cambios que se necesitan en los procedimientos, ¿no? Entonces, por eso es bien importante. Nos dice Ana Elena Ferreiro, dice, qué tristeza que nuestras autoridades son tan apáticas al dolor de un ser humano que perdió a su hija, no se cuidó evidencia, no se adentraron en la investigación, los primeros receptores de la noticia sobre la muerte de Mariana no llegaron y a nivel judicial no les importaba ni leer el expediente. Es increíble que la falta de conciencia y de ética de nuestras autoridades. Así es, ¿no? Sí, bueno, sí está muy duro, Mari Carmen. La verdad que ver el dolor de esta mujer, pues sí es, siempre pues nos mueve todo, ¿no? Pero pues yo también quisiera que esto fuera como inspirador un poco, ¿no? Ya saben que pues yo soy media ingenua a veces, ¿no? Pues creo que las cosas sí pueden cambiar. Si no, no seguiría en esto. Hace mucho que hubiera renunciado, ¿no? Entonces, de veras, yo creo firmemente que sí hay posibilidades de que cambiemos, ¿no? Y es por eso este curso para mí es tan importante, ¿no? Porque nos permite aproximarnos a quienes no tenemos una dependencia con el Estado, nosotros nos dedicamos a la práctica profesional e independiente, ¿no? Y eso pues nos da cierta libertad, ¿no? Incluso para hacer cosas que tal vez la autoridad pues o no esté de acuerdo, piense que no se puedan realizar, ¿no? Entonces eso es importante. Si usted se fija en el caso de Mariana Lima, llegó hasta donde llegó porque tuvo acompañamiento. Tuvo una representación jurídica real que se hizo a través del Observatorio Nacional del Feminicidio, que además está haciendo acompañamientos importantes, pero no puede hacerlo en todos los casos. ¿Están de acuerdo? Pues necesitamos que todos los que nos dedicamos a esto, pues pongamos o aportemos un granito de arena para que esto pueda consolidarse, ¿no? Qué impotencia, dice Josefina Orozco, debió sentir la madre. No, o sea, es que es una impotencia terrible porque además ella estaba ahí cuando la llama para decirle, Mariana se mató, ¿no? Ella llega a la casa y entonces ve todo lo que están haciendo, ¿no? Entonces todo el mundo empieza a decir, no, se suicidó, y ella dice, ¿cómo? Pero si la mató, ¿no? Entonces muy doloroso es. Nos dice... Maestra, aquí nada Sí. más un comentario aquí. Bueno, me parece impresionante la capacidad de la señora, porque no dejó que ningún sentimiento que todas podemos tener por nuestros hijos nublara la razón. Ahí comenté yo que vio más allá de lo evidente, ¿no? O sea, todo el mundo miró solamente un cuerpo inerte y ella miró más allá de todo eso. Y creo que las autoridades pensaban, es una señora muy dolida. No, Sí. no creo que sea real lo que está diciendo, ¿no? Pero la verdad es que es un gran ejemplo para todos nosotros y que se nos baje la humildad, ¿verdad? De escuchar a la gente, podríamos decir, común, que está en su casa, pero que puede ver más allá de lo que nosotros podríamos ver, ¿no? No, es que las víctimas, bueno, pues saben cosas que no tendrían por qué saber, ¿no? O sea, porque eso lo tendría que hacer la policía y lo tendría que hacer el funcionario, la funcionaria que le toca, ¿no? Pero la deficiencia, ¿no? Las orilla a que tengan que aprender cosas de las cuales no deben saber. Esto es lo que pasa, por ejemplo, lo vemos clarísimo con las madres que están buscando a sus hijas y a sus hijos, ¿no? O sea, tienen que aprender cosas que, o sea, no tiene por qué estar todo eso en su vida, todo ese dolor, todo eso de ir a buscar los cuerpos, las fosas, escarbar, o sea, todas esas cosas no tendrían por qué vivirlas, ¿no? Y todo eso es a causa de la negligencia de la autoridad, ¿no? Eso, o sea, a eso estamos. Entonces cuando me dicen, no, es que las víctimas se dan lata, le digo, bueno, pero pues es que son sus propios monstruos que ustedes crearon, ¿no? O sea, esa señora sabe todo eso y se ha vuelto así de fuerte y representa tanto porque ustedes nunca la atendieron, porque ustedes nunca la escucharon, ¿no? O sea, ella se los dijo desde el principio y además el otro problema que había es que el feminicida era policía de investigación, ¿no? Y no solo no lo investigaron y lo procesaron, sino que lo ascendieron, lo convirtieron en comandante, ¿no? Y entonces dice uno, no puede ser más grave y va más grave, ¿no? Entonces, claro, la policía de investigación nunca llegó porque a los primeros a los que les envió las fotografías
de supuestamente de cómo estaba colgada Mariana fue a sus compañeros de la policía, antes de denunciar, ¿no? Entonces, pues ahí lo tienen. O sea, yo ya digo, más claro ni echándole agua, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa cuando hay negligencia por parte de la autoridad. Pues crean estas personas, ¿no? Con esta fuerza, pues que claro, los incomoda en todo momento, claro, porque no le van a decir, no, señora, mire, estamos trabajando. Y les va a mover la cabeza y les va a decir, no, no están trabajando. Si estuvieran trabajando ya tendría que haber esto y esto, ¿no? Ustedes ya tendrían que haber tenido documentado tal. Y ese es el trabajo que tampoco les toca a ellas, ¿no? Ese es el trabajo que nos toca a nosotras como asesoras jurídicas. Ese es el trabajo que nosotras debemos hacer, ¿no? Porque ella no tiene por qué hacerlo. O sea, porque además nosotras lo hacemos y ya sentimos sufrimiento. Ustedes tan solo al escucharla, pues nos mueve cosas, ¿no? Pero ella no tiene por qué. Eso es el trabajo que nosotras debemos hacer. Nosotras tenemos que ir a exigir y decirle todo lo que tiene que hacer el Ministerio Público, no las víctimas. Porque imagínense el efecto que todo eso le causa a la señora. Yo sé que se ve así bien fuerte y que sabe todo y lo coloca, pero digamos, eso es una forma también de revictimizarla, ¿no? Asignarle una tarea que no le corresponde a ella, ¿no? Tiene esa carga además, ¿no? O sea, y además se siente responsable del resultado del caso, además, ¿no? O sea, eso, o sea, todo eso es lo que nos tiene que mover a pensar que tenemos que profesionalizarnos y nos queremos dedicar a acompañar a víctimas de violencia por razón de género, ¿no? Entonces, esos casos, porque no, empezamos en un punto, pero no sabemos al final hasta dónde podemos llegar, porque la violencia sigue, y tenemos que estar pendientes de todo, tenemos que estar pendientes de que se den las medidas de protección, de que las medidas de protección sean las adecuadas, que se cumplan como debe ser, que se vigile a la persona que es imputada por el delito, que en los momentos de más peligro, ¿no? Haya mayor protección, ¿no? Que generalmente es el primero, el más peligroso es cuando él se va a enterar de que lo denunció, ¿no? Ese es el momento en donde la víctima en mayor riesgo está. El segundo momento, Profe, sí. perdón, ¿y este caso sentenciaron al señor, al esposo o pareja, concubino, hasta este momento? Hasta este momento, yo lo último que sé es que estaba siendo procesado, pero como todavía es en el sistema tradicional, yo supongo que todavía él está recurriendo cosas, pero ya estaba detenido. O sea, 10 años han pasado y... O sea, Marisela, las 3 muertes de Marisela Escobedo, o sea, este está más grave. No, y hay más graves todavía. Ay. Si ustedes empiezan a ver los casos de desaparición, la cosa está terrible, ¿no? Entonces, y esta parte tiene que ver con que esta idea a veces en las autoridades de que se hace lo que se puede y se puede muy poco, ¿no? Es todo lo contrario a lo que ordena la debida diligencia. La debida diligencia lo que ordena es que tienes que hacer todo lo que esté a tu alcance utilizando todos los recursos de que dispones, ¿no? O sea, es totalmente lo contrario. Esto es decir, se hace lo que se puede y se puede muy poco, ¿no? Es totalmente contrario a lo que es la debida diligencia, ¿no? Entonces, sí, esa parte también tenemos que ir asumiendo las y los abogados, que también esa parte es responsabilidad nuestra, ¿eh? O sea, también que las víctimas no tengan esa protección, también va siendo un poco nuestra responsabilidad social como profesionales del derecho. Porque no somos, por ejemplo, como a lo mejor los arquitectos, los ingenieros, tal, ¿no? O sea, nosotros somos una profesión que cuando nos dedicamos al tema de la justicia, pues también formamos parte de esa justicia. O sea, tenemos obligaciones para respecto con alcanzar la justicia, ¿no? O sea, no solamente es decir, bueno, pues yo voy y defiendo, pero pues el Ministerio Público no. Tengo que tener una estrategia diseñada y tengo que seguir esa estrategia y tengo que empoderar a las víctimas o a las víctimas indirectas o a las sobrevivientes para que también pueda tener control sobre su caso, ¿no? Y es mucho de lo que nos hace falta, ¿no? Por eso este curso para mí me pareció una gran oportunidad para que ustedes empiecen a reflexionar sobre esta situación. Y bueno, y en su caso empiecen a pues llevar a cabo e implementar estas estrategias desde esta metodología que hemos estado platicando estos días, ¿no? Entonces, bueno, dice también
¿Puedo poner el link del video? Por supuesto que sí. Ya lo tienen en la presentación que les compartí, pero ahorita mismo se los copio, se los pego aquí en el chat. Y Telma nos dice, me tocó un caso de feminicidio en que le hicieron pasar por suicidio. Eso es muy común, ¿no? Y curiosamente la víctima estaba sentada y fue testigo su niño de 3 años, pero desgraciadamente cremaron el cuerpo y no se siguió una investigación. Pues ahí hay una negligencia que además es grave, ¿no? Por eso yo les digo que ahora se está explorando esta posibilidad de poder sancionar a los servidores públicos, no por el delito o el delito como servidor público, sino también por el propio feminicidio, ¿no? En su modalidad de comisión por omisión, ¿no? Entonces, esa parte pues va endureciéndose porque al final el problema que tenemos también es que pasan cosas, ¿no? Y las personas no son sancionadas. Por ejemplo, en el caso de Mariana, me parece que hasta apenas ahora están iniciando procedimientos en contra de las personas que fueron negligentes en el caso, ¿no? Después de 10 años, ¿no? O sea, que también esa es la otra parte, ¿no? O sea, hacen estas cosas y no hay una sanción, no hay un castigo, ¿no? Entonces, pues, no pasó nada, ¿no? Entonces, sí es importante. Estoy leyendo que Mariana era abogada, sí estaba estudiando Derecho, o estaba por terminar, me parece. Así es, ¿no? Entonces, por eso les digo que, o sea, no distingue, la violencia de género no nos distingue ni por condición social, ni por educación, ni por origen, ¿no? O sea, todas estamos en riesgo, todas, ¿no? En cualquier estrato. Por eso cuando les parece a veces muy grave lo que yo digo, pero sí les digo, somos sobrevivientes del feminicidio, ¿eh? De veras. Eso, así de grave está la situación, ¿no? Nos dice Zuli Rivera, gran aprendizaje, una señora pudo ver más allá de lo evidente, así es, ¿no? Iracema Granados nos dice, me sorprendió que la señora ya parecía abogada, manejaba muchos términos jurídicos, así es, pues es que se dan cuenta que se tienen, que es que a veces vamos a pedir justicia como si nos hicieran un favor, ¿no? Cuando los que nos deben son los otros, ¿no? Cuando las víctimas se dan cuenta de eso, entonces toda la cosa cambia, ¿no? Porque entonces ya no van a pedirnos, ya van a exigirnos como debe de ser desde el principio, ¿no? Y entonces ya esa exigencia es lo que ya no nos gusta, ¿no? Porque ha de pensar que yo solamente estoy viendo su caso, ¿no? O sea, ya empezamos, entonces ahí empieza un conflicto. Y estos conflictos que cada vez van distanciando más a la víctima de las autoridades, me parece a mí que una de las formas que hemos visto que han servido para empezar a reducir esa distancia, digo, no para que se hagan amigos ni nada por el estilo, pero sí para reducir esa distancia y que empiecen a tener metas en común, es el plan de investigación. Porque se tienen que sentar a dialogar, el Ministerio Público tiene que definir qué es lo que va a hacer, tiene que establecer tiempos y tiene que establecer responsables, ¿no? Y entonces con eso ya la víctima puede ir vigilando qué es lo que va a pasar. Y cuando algo salga mal, pues ya sabe exactamente quién es el responsable, ¿no? Porque ya está determinado en ese plan de investigación, ¿no? Sí mencionó términos que hemos visto aquí, claro, lo explica mucho mejor que yo, ¿no? Por supuesto. Claudia Agramón dice, totalmente de acuerdo, maestra, con el tema de las comisiones ejecutivas. Claro, pues se han vuelto el patito feo, ¿no? Y no se les invierte lo que se les debe de invertir cuando es una cosa bien importante porque no es nada menos y nada más que la cuña que tiene que apretar, si me permiten decirlo así. Nélida nos dice, dice aquí en este curso, bueno, ya no sé si no acabó. Pati Sedano dice, sí sorprenden, es lo mismo que iba a comentar el lenguaje y terminología que la señora aprendió. Nélida nos dice, por eso es muy importante toda la capacitación que nos está dando la maestra, muchas gracias, yo agradezco la verdad que ustedes me den la oportunidad de compartirles todo esto. Iracema, si por todo lo que tuvo que estar ella misma investigando y aprendiendo, claro. Lo mismo pasó en el caso de Marisela y de Rubí, o sea, la que hizo la investigación fue Marisela, ¿no? O sea, si ustedes leen, ustedes pueden ver las audiencias del caso de Marisela y de Rubí, porque están publicadas todas las audiencias están, desde la vinculación a proceso hasta el juicio. Y es importante, si pueden y tienen tiempo, que vean el testimonio rendido por Marisela y cómo ella es la que explica el contexto de violencia, las formas de dominación y de control que ejercía Sergio Rafael sobre Rubí,
cómo se manifestaban y cómo ejercía violencia en su contra. O sea, ella lo explica perfectamente bien, ¿no? Hagan de cuenta como un testimonio pericial, porque la que hizo la investigación fue ella fue la que documentó, ¿no? Entonces, bueno, pues así suele pasar. Georgina nos dice, estoy leyendo que hace 4 años se le detuvo y procesó, pero a junio de este año aún no había sido sentenciado. Sí, porque les digo que está con el sistema tradicional todavía y seguramente pues él está promoviendo recursos para no ser sentenciado. Pero cuando menos ya está procesado, ¿no? Ya está avanzando en esa parte. Nos dice Mari Carmen Rueda, es un pensamiento muy pobre decir se hizo lo que se pudo y falta de profesionalismo también, así es. Ana María Gómez nos dice muchas gracias, muy interesante. Jonathan Moreno nos dice disculpen, se me apagó mi celular. Bueno, Jonathan, ahorita pongo el link para que lo puedan ver todas y todos. No lo he puesto todavía, Zuli, ahorita lo pongo. Claudia Estrada nos dice, ahorita yo tampoco me registré. No, bueno, eso ya es con el procedimiento de registro. Déjenme, les copio el link. Ahí está. Para que ustedes lo puedan ver cuando quieran. Entonces, bueno. Y ahí tienen, ¿no? Entonces, lo explico maravillosamente la señora Irinea Buendía, ¿no? De cómo esta estrategia de la que estábamos hablando, voy a regresarme un poquito, esta estrategia de la que hemos estado hablando, que tiene que ver con todo esto, estos cuadritos, que tiene que ver con esto, ¿se acuerdan? Todo esto es precisamente para evitar que pasemos por estas partes, ¿no? O sea, tenemos que empezar a tener una metodología, ¿no? Hacer las cosas a partir del conocimiento, del saber y el conocimiento y no la creencia, no permitir que la creencia cruce en ningún momento nuestra investigación y nuestro juicio, para que entonces podamos garantizar el acceso efectivo a la justicia, ¿no? En condiciones de igualdad, ¿no? Esta parte es muy, muy importante. Entonces, bueno, miren, este es el otro problema que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la imagen que del policía de investigación tenemos o debemos de tener, ¿no? Fíjense, esta de acá, ¿no? O sea, pues yo no tengo claridad como con qué idea tengan de qué es un policía de investigación, ¿no? Pero aquí pues más bien parece que seguimos pensando que el policía solo es para ejercer la fuerza, ¿no? Y además pues para romper puertas o algo así, ¿no? Detener personas, romper puertas. Y vean este lado, esta escena, que esta escena fue tomada de una serie que se llama, es una serie también en Netflix que se llama Inconcebible, que es la historia de una mujer muy joven que denuncia violencia. Es un agresor que ingresa al departamento donde vive, en la universidad donde estudia, y la viola. Ella denuncia y la policía empieza como a cuestionar si eso había pasado o no. Ella la empiezan a presionar, al final dice, bueno, pues no sé si pasó o no. Y entonces ella termina desistiéndose de la denuncia y diciendo que no le pasó nada, ¿no? Entonces, este caso es un caso real también que ocurre en los Estados Unidos, que la reportera que escribe el artículo con toda la información del caso ganó el premio Pulitzer, ¿no? Y bueno, esta serie está basada en esa historia y entonces ella denuncia y pasan algunos años, incluso la procesan por falsedad en declaración, la condenan, porque ella pues no le queda otra más que admitir su responsabilidad, la condenan y la multan con una cierta cantidad
por las molestias que le causó a todo el sistema de justicia, ¿no? O sea, que aparte de todo les tuvo que pagar. Y además, bueno, pues pasaron algunos años y siguieron habiendo casos de violación sexual en otros condados, ¿no? Y estas dos policías, ¿no? Que son de distintos condados, son las que empiezan a documentar los casos y empiezan a darse cuenta que los casos están vinculados, empiezan a juntarlos y al final, bueno, pues descubren quién es el violador. Y entre los documentos que hacen y que recuperan en un cateo que hacen en el domicilio, encuentran fotografías de ella, de esta primera víctima, que le tomó estando desnuda, ¿no? Y ella decía, es que me tomó fotografías, ¿no? Y los otros como que dijeron, ay, sí, cómo no, no le creyeron, ¿no? Y entonces ella, pues se entera de que hay esta investigación, de que detienen al responsable. Bueno, pues también analizan que si le hubieran creído en su primera declaración, tal vez muchas mujeres no hubieran sido violadas, ¿no? Porque lo hubieran detenido, porque era el único caso donde sí había muestra de ADN, ¿no? Además, porque fueron los primeros casos. Entonces, bueno, al final resulta que el condado le tiene que pagar una indemnización, ¿no? Por todos los daños que le causó. Bueno, pues ustedes ya saben cómo es en Estados Unidos, ahí pues todo se resuelve, o parece que todo con dinero, pero bueno, ella va incluso, hay una escena donde ella va a la comisaría a decirle, pero nadie se disculpó conmigo, ¿no? O sea, me pagaron, me indemnizaron, pero nadie me dijo, discúlpame, nos equivocamos, ¿no? O sea, bueno, para que vean lo importante que es la disculpa pública para las víctimas. Y entonces, ¿cuál es el modelo de policía que nosotros queremos, no? Que sigue rompiendo puertas y haciendo uso de la violencia, o esta policía que más bien se dedica a documentar los casos, ¿no? A presentarla, a analizar la información, a producir inteligencia, ¿no? Que nos sirve después para documentar el caso y presentarlo en el juicio, ¿no? Entonces, por eso yo les digo, las instituciones seguimos diseñando incluso los edificios para que no haya este trabajo en equipo, ¿no? O sea, cada quien está por su lado y cada quien va haciendo su parte desarticuladamente, y bueno, pues lo que menos hay es trabajo en equipo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la policía que queremos? Y esto es bien importante porque a partir de esta modificación de nuestro sistema acusatorio, pues nosotros tenemos también que evaluar qué es lo que queremos acerca de la policía, ¿no? Entonces, bueno. Y en esta parte cobra relevancia la formulación de la hipótesis. Espérenme, ¿por qué? La justicia, nos dice Georgina Ruiz, la disculpa a las víctimas es parte de la justicia restaurativa. Claro que sí. Y es muy poco lo que se toma en cuenta, ¿no? Por eso les digo, yo no estoy muy de acuerdo en esto que están haciendo con la violencia familiar, que vinculan a proceso y luego lo llevan a suspensión condicional, y donde lo único que se toma como reparación del daño es una indemnización, que además me parece a mí que hasta está mal calculada, porque no está tomando en cuenta todos los daños, los materiales y los inmateriales, ¿no? Y pues ahí se acaba y se resuelve todo, ¿no? Entonces, esta parte es importante. Ahora, para yo poder hacer plan de investigación, tengo que tener una hipótesis de investigación. Y entonces, lo primero que yo tengo que determinar junto con el Ministerio Público es cuál va a ser la hipótesis de investigación. Y esa hipótesis de investigación, pues se toma en cuenta, se elabora tomando en cuenta la información que se ha analizado y clasificado, de la cual se infieren los hechos a investigar con un conocimiento organizado de la conducta punible que vamos a investigar. La hipótesis es una proposición que nos permite establecer relaciones entre los hechos, y su valor reside en la capacidad para establecer más relaciones entre los hechos y explicar el por qué se produce. Recuerden que una hipótesis lo que persigue es orientar la actividad investigativa. O sea, si no tenemos una hipótesis, no sabemos qué dirección vamos a tomar, ¿no? Y precisar la misión de trabajo, a efecto de obtener evidencias que permitan probar los elementos estructurales del delito. Hay que tener en cuenta que cuando se formulan varias hipótesis,
El equipo de trabajo puede ir descartando las menos plausibles mediante actividades propias de la investigación, versiones, entrevistas, seguimientos, conceptos técnicos, intervención de comunicaciones, cateos, documentos, y con base en ello se formulará una hipótesis principal que según la evidencia disponible se acerque más a la realidad de los hechos. Acuérdense que lo que nosotros queremos es averiguar la verdad. Entonces, ¿por qué es importante la hipótesis? Porque si no tenemos una hipótesis, no te podemos hacer un plan de investigación, porque no sabemos qué es lo que tenemos que averiguar, ¿no? Y para diseñar una hipótesis hay un paso preliminar que yo le llamo el diagnóstico de la información que tengo hasta ese momento, que generalmente la principal información que tengo es la denuncia, ¿no? Eso es nuestra principal fuente de información en este momento preliminar del caso. Yo tengo entonces esa información y yo tengo que analizarla, principalmente determinando qué es lo que sé, ¿no? ¿Qué es lo que sé? ¿Qué es lo que no sé? ¿No? Y qué es lo que quiero saber. Porque de eso que no sé, pues seguramente habrá muchas cosas que no sé, pero no todo lo necesito saber para el caso. Y a partir de la respuesta a esas tres preguntas, yo voy analizando, diagnosticando si mi información me está sirviendo para ir determinando esos elementos, ¿no? Entonces, acuérdense que yo lo que tengo que responder son las 7 preguntas de investigación. ¿Quién? ¿A quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Yo tengo que tener una hipótesis que preliminarmente responda esas preguntas, ¿no? Y el problema que siempre tenemos con la hipótesis es que queremos tener certeza de lo que estamos definiendo como hipótesis y eso todavía no es posible en ese momento preliminar en la investigación. Recuerden que la hipótesis es una posible respuesta a una pregunta de investigación, ¿no? No es todavía la respuesta. Lo que yo necesito es tener esa hipótesis para poder ir a verificarla, ¿no? Y esa hipótesis se puede construir con la información que me provee la denuncia, pero también con la información de contexto, es decir, esta información que tiene que ver con el fenómeno de la violencia por razón de género contra la mujer, y también se puede construir a través de la propia experiencia del equipo de investigación, es decir, la experiencia que ha adquirido en los otros casos, ¿no? O sea, con todo esto yo puedo ir definiendo, por ejemplo, en el caso del feminicidio, cuáles de las razones de género es más probable que se presenten en este caso. Y fíjense, esto era así en el tiempo en que asesinan a Mariana Lima, en que asesina a su pareja Mariana Lima, porque la Fiscalía del Estado de México tenía ya un protocolo de investigación del feminicidio en esa época y el protocolo decía esto, mire, decía, en el caso de que se vean estos indicadores, ¿no? Por ejemplo, que la muerte de la mujer haya ocurrido en su domicilio, ¿no? Ese es un indicador. Que además la muerte haya sido provocada por un elemento constrictor o por asfixia o ahogamiento, ¿no? Y que además el cuerpo de la mujer haya sido descubierto por la pareja. Si se dan esos 3 elementos, ese caso se tiene que investigar como feminicidio y no como suicidio, ¿no? No se puede descartar el feminicidio porque se ha visto en muchos casos que cuando están estos 3 indicadores es muy probable que los hechos hayan ocurrido de manera distinta a la que el denunciante está señalando, que el denunciante generalmente es quien encuentra el cuerpo, en este caso la pareja. Y fíjense cómo esos 3 elementos estaban en el caso de Mariana Lima. Y sin embargo, aunque ya lo decía el protocolo, aunque ya les decía tu hipótesis no puede ser suicidio porque tienes esos 3 indicadores, aún así no investigaron como feminicidio. Es por eso que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia en esa sentencia de Mariana Lima establece que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse como feminicidio, ¿no? Si ya después en el camino nos damos cuenta que no es feminicidio, bueno, pues ya estará documentado. Pero en principio yo tengo que iniciar la investigación como si fuera feminicidio. Y no saben la resistencia que esto ha tenido en todo el país. O sea, todavía siguen algunos estados clasificando los casos como homicidios o como suicidios porque no quieren tener o elevar las cifras del feminicidio, ¿no? Porque, bueno, también tiene que ver con un tema político, ¿no? Bueno, pues sí, porque tiene un impacto la cifra de reconocimiento del feminicidio y todavía sigue habiendo conflicto entre las cifras oficiales y las cifras que van registrando principalmente las organizaciones de la sociedad civil, ¿no?
y este registro del feminicidio pues ya tiene muchísimos años, ¿no? Que se inició por mujeres que pues se preocupaban también porque no se estaba considerando, incluso empezó el registro antes de que existiera el tipo penal de feminicidio, ¿no? Y entonces en algunos casos le llamaban homicidio de mujeres, con características de feminicidio, le empezaron a nombrar por ahí, pero se empezó a registrar desde entonces, ¿no? Y hoy día, bueno, pues ya se ha acotado a través también del trabajo de defensa de sus casos de las víctimas ante los tribunales, ¿no? Porque son ellas las que siguen empujando las transformaciones a través de la litigación de los casos, pero también a través de recurrir las decisiones de la autoridad, que siguen queriendo limitar su intervención, que siguen queriendo acotar el alcance de los tipos penales, que siguen queriendo establecer que la violencia por razón de género no es tan grave como decimos, ¿no? Entonces, bueno, pues frente a eso tenemos que entender que pues probablemente vamos a tener que llegar a esas instancias en algunos casos para que las víctimas tengan acceso a la justicia. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos y participemos en la formulación de la hipótesis. Porque a partir de que yo ya diagnostiqué la información, ya sé, lo que no sé y lo que quiero saber, a partir de entonces ya puedo determinar y llenar los huecos que a lo mejor le faltan a mi hipótesis, ¿no? A mi información, porque hay cosas que no sé en ese momento que tengo que averiguar, ¿no? Entonces tengo que hacer los actos de investigación que estén encaminados a llenar esos huecos de qué es lo que me falta, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que verificar, pero qué es lo que tengo que documentar, ¿no? Y entonces yo necesito saber en qué todo eso para poderle decir al Ministerio Público, tienes que hacer estos actos de investigación, tienes que documentar así, y cuando entrevistes a los testigos te tienen que hablar de todo esto, ¿no? Porque además vamos a entrevistar a los testigos y no sabemos exactamente qué les vamos a preguntar, ¿no? Sino ahí sobre la marcha vamos resolviendo, y pues como pasa en muchos casos, ¿no? Seguramente ustedes lo han visto, en alguna ocasión es que hay testigos que los entrevistan 3, 4, 5, 6 veces. Por supuesto que a la vez 6, cuando le va a la policía a tocar la puerta al testigo, ya no quiere saber nada, ¿verdad? O sea, ya está cansado o cansada, ya no quiere abrir la puerta y ya no quiere saber nada del asunto, porque ya una y otra, y cada vez que va la policía, todos los vecinos se asoman y dicen, ya vinieron a buscar de la policía. Sí, porque además no hay como mucha discreción en ese sentido. Bueno, pues ahí empiezan los problemas. Cuando yo tengo planeado, cuando yo sé qué es lo que el testigo me puede aportar, pues me limito a asegurarme de que hable de esos temas, ¿no? Que nos dé la información que tenga sobre esos temas, y procuro en la medida de lo posible agotarlo en una primera entrevista, ¿no? Para no volver a entrevistar al testigo una y otra y otra y otra y otra vez, ¿no? Entonces, porque al final termino cansándolos. Entonces, por eso es importante que nosotros hagamos este diagnóstico de la información desde que nosotras tenemos conocimiento del hecho, ¿no? Es generalmente cuando la víctima nos pide ayuda, o ya es porque apenas quiere comenzar, pero también en muchos casos es porque ya hizo la denuncia, ya empezó, y generalmente es que ya el Ministerio Público o la autoridad ya la dejó tirada a mitad del camino y ya no, su caso ya no se está moviendo. Es generalmente cuando vienen a consultarnos a nosotros, o han ido con otra abogada, otro abogado, y también ya les dejó tirado el caso, ¿no? Entonces cuando ya llegan con nosotros, pues ya está en esa parte. Entonces lo primero que yo tengo que hacer cuando recibo este caso es obtener la información que ya está registrada en la carpeta de investigación, es decir, pedir la carpeta de investigación y analizar, hacer un análisis de la información que se encuentra en ella, diagnosticando toda esta parte, qué es lo que se sabe y por qué, y cuál es la fuente de esa información, por supuesto, y luego qué es lo que no sabemos y qué es lo que queremos saber. Porque a partir de ahí yo puedo ir orientando la actividad o reorientando, en su caso, la actividad del Ministerio Público. Y una hipótesis está bien formulada porque se apoya en conocimientos previos, por eso. Y estos conocimientos previos no son solo la información que hay en la carpeta de investigación, sino todo esto de lo que hemos hablado, de lo que es la violencia de género, ¿verdad? Y cómo se tiene que analizar desde todas estas esferas, ¿no? En la vida de la persona, que esa no es otra cosa que la perspectiva biopsicosocial, ¿no? Estos 4 círculos que vimos en el diagrama, que si quieren ahora se los vuelvo a poner
para que ustedes recuerden cómo era el diagrama. ¿Se acuerdan de este diagrama, no? En estas 4 esferas, el nivel individual, el relacional, el comunitario y el social, ¿no? Entonces yo tengo que tener ese conocimiento, eso es un conocimiento previo, no solamente los hechos, sino lo que la ciencia me dice sobre esos hechos, lo que los estudios de otras áreas del conocimiento, no solamente del derecho, me dicen, pero también lo que los organismos internacionales dedicados a analizar estos fenómenos en el mundo, como puede ser el comité de CEDAW y como puede ser el mecanismo de seguimiento del cumplimiento de la Convención Belén do Pará, que también hay uno y que también emite recomendaciones y que también emite informes, ¿no? Donde yo puedo ir documentándome respecto de esta información para que me va a ayudar después a construir una hipótesis, ¿no? Entonces, cuando yo digo, sí, a este aparente suicidio no lo voy a cerrar el caso como suicidio todavía, porque tengo estos indicadores, ¿no? Que me dicen que la mujer falleció en el domicilio. Además, supuestamente se ahorcó, ¿no? Y además, quien encontró el cadáver fue su pareja. Estos indicadores ya me dicen que yo no puedo cerrar el caso, ¿no? Que yo tengo que investigar más y que tengo que formular una hipótesis desde la perspectiva del feminicidio. Es decir, yo tengo que formular mi hipótesis preliminar para descartar que eso haya sido un feminicidio. No puedo descartarlo a priori, yo tengo que realizar una investigación para poderlo descartar. Y eso es a lo que se refiere este elemento que tiene que ver cómo formular, apoyarme en conocimientos previos. Estos conocimientos previos, por ejemplo, también pueden ser estos cursos de capacitación que ustedes reciben, ¿no? Y otros, por supuesto, que ustedes puedan tener, donde también esa información que ustedes pueden utilizar para formular la hipótesis. Esa hipótesis nos debe proporcionar explicaciones suficientes para los hechos a que se refiere. Además, debe estar formulada en términos claros, ¿no? La claridad con que se formula es fundamental debido a que constituye una guía para la investigación. Debe tener un referente empírico, que de hecho lo es, no solamente es la información del caso que está en la carpeta, sino que hay otros estudios que también tienen referentes empíricos, sobre todo tienen que tomar en cuenta los estudios estadísticos. Sí, dígame. Un amigo de él, no, creo que no es conmigo. Hay otros estudios, sobre todo los estudios estadísticos, tienen referentes empíricos. ¿Cuánto? Así sacó conmigo. No sé si me puedan ayudar para apagar el micrófono, por favor. Ponga Luis el fin de semana. Gracias. Entonces, tiene que tener un referente empírico, les decía, ello hace que pueda ser comprobable, posible y verificable. Y ese referente empírico, les digo, no solamente es lo que tenemos en el caso, sino otros estudios que también analizan, ¿no? Los casos, ¿no? Ahora hay muchos estudios sobre ese tema y los estudios estadísticos pues son un claro ejemplo de eso. O sea, los estudios estadísticos están basados en información que ha sido obtenida, ya sea de los propios casos o la estadística, la información que brinda la autoridad, pero también tiene que ver con otros estudios, por ejemplo, en el tema de medidas de protección ha habido muchos que se han analizado las órdenes de protección, pero también en la debida documentación de los casos de feminicidio, etcétera. Es decir, nosotros podemos allegarnos de otra información que no necesariamente tiene que ser solo la del caso para formular la hipótesis, ¿no? Y además, pues esta hipótesis puede formularse en términos relacionados entre dos o más hechos, no únicamente sobre un hecho. Esta importancia de la formulación de la hipótesis nos sirve para orientar y delimitar una investigación, nos sirve para dar una dirección definida en la búsqueda de la solución de un problema y frente a la claridad en la definición de la hipótesis se fundamenta una metodología de investigación. Por eso lo primero que yo pregunto cuando doy asistencia técnica a los casos es cuál es la hipótesis de investigación. Porque ahí es donde yo preliminarmente me voy dando cuenta si la gente va sabiendo como por dónde va la historia, ¿no? Cuando no les es posible darme una hipótesis de investigación, pues lo que para mí queda claro es que no hay una definición clara ni siquiera de lo que están investigando, ¿no? Entonces, por eso es importante. Lo primero es que hay que definir la hipótesis y a partir de eso empezar la investigación.
Otro de los problemas también que se presenta un poco es que confundimos las líneas de investigación con las hipótesis de investigación. Entonces yo, por ejemplo, oigo a veces las noticias que salen los fiscales generales a veces y dicen, en este caso tenemos varias líneas de investigación. Y yo digo, no, aquí ya hay un problema, ¿no? Si tienes varias líneas de investigación, es que en realidad no tienes nada porque no sabes ni de qué va el asunto, ¿no? Lo que puede tener son varias hipótesis, eso sí, pero la línea de investigación, por ejemplo, en el caso de la violencia de género, es esa. La línea de investigación es violencia por razón de género, que tiene sublíneas de investigación que pueden ser la violencia familiar, el feminicidio, la violencia sexual, etcétera, ¿no? O sea, esas son las sublíneas de investigación, pero la línea de investigación es violencia por razón de género, tomando en cuenta que su base teórica conceptual de la violencia por razón de género está no solamente en los delitos que atentan contra la libertad y la integridad, sino que también tenemos que entender que son delitos de abuso de poder y que son delitos de odio, ¿no? Y entonces tenemos que entender cómo funciona en este sentido porque hay discriminación, hay prejuicio, ¿no? Y hay estereotipos de género, ¿no? Que cruzan y que tenemos que descartarlos. Entonces, esta parte es bien importante. Una línea de investigación bien definida tiene que construirse así porque entonces yo tengo la base a partir de la cual voy a documentar el caso. Si yo digo que tengo 4 o 5 líneas de investigación, pues para mí es claro que no tienen como mucha idea de por dónde va la cosa, ¿no? Cuando a mí me dicen, yo tengo 3 hipótesis de investigación, yo digo, ya la cosa va más seria, porque primero tengo una hipótesis, ¿no? Y luego construyo la que contrasta esa hipótesis. ¿Por qué? Porque esa es la que va a construir la defensa, ¿no? Y a lo mejor, por ejemplo, en ciertos casos tendré otra hipótesis que puede ser el suicidio, ¿no? Es decir, en principio, mi hipótesis principal es feminicidio, ¿no? Pero bueno, puede ser que la mujer se haya suicidado, pues sí, también eso puede ser, ¿no? Pero bueno, claro, ya si tengo todos esos indicadores es menos probable, pero sí puede ocurrir. Entonces yo no puedo dejar de verificar que si hay o no elementos para determinar esta tercera hipótesis, pero no como mi hipótesis principal, sino que ya es como una hipótesis alterna, ¿no? Entonces ahí ya van viendo cómo pues se va definiendo a través de esta claridad y a la aplicación de esta metodología. Entonces, yo tengo claridad sobre la hipótesis, ¿no? Entonces, cuando yo les digo, yo llego y doy asistencia técnica, les pregunto esto y si no me contestan, pues yo ya sé desde dónde tengo que empezar con ellos, ¿no? Ya si llego y ya me dicen, oye, no, pues mi hipótesis es tal, digo, bueno, ya solamente tendremos que ir ajustando cosas, ¿no? Entonces, pero esto es importante que nosotros desde la asesoría jurídica también lo sepamos porque nosotros lo vamos a controlar. O sea, nosotros lo vamos a exigir que lo tengan y nosotros lo vamos a decir, les vamos a decir para qué lo van a utilizar, ¿no? Y en este caso, no deben olvidar que generalmente las hipótesis originales deben ser modificadas de acuerdo a los resultados de las investigaciones. Otra vez, yo les suplico que no se casen con las hipótesis, porque de las personas nos podemos divorciar, pero a veces de las ideas no. Y de divorciarse de las hipótesis, cuando nos casamos con ellas, luego es bien difícil, porque yo ya llegué a una conclusión antes de investigar, y ya que me saquen de eso, híjole, es bien difícil, ¿eh? O sea, no es fácil. Entonces, por eso no se casen con las hipótesis. Entonces, deben ser modificadas, ¿no? Y además esto se hace a través de un proceso selectivo con el fin de conseguir la conexión objetiva entre esa hipótesis y los datos que están resultando de la investigación, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Además, se puede decir que las hipótesis dirigen la investigación y entre ambas forman un tamiz para identificar lo que realmente sirve a la comprobación de los objetivos propuestos. Y lo que yo tengo que buscar que se garantice en la formulación de la hipótesis es que, por supuesto, se haga desde la perspectiva de género. Y uno de los propósitos más importantes en el momento de la formulación de la hipótesis es establecer las directrices de investigación. Porque ya una vez que yo le establezco al Ministerio Público las directrices de investigación, ¿no? Ya es digamos, mi declaración de cómo yo voy a controlar esa investigación. Y entonces, cuando ya se han definido las directrices y el Ministerio Público decide hacer otra cosa, yo puedo acudir al Poder Judicial y decirle, oye, ya se habían definido las directrices y el Ministerio Público ya va por otro lado, ¿eh? O sea, ya está haciendo otras cosas o no está haciendo lo que acordamos que iba a hacer, ¿no? Y esto, lo mejor, yo les recomiendo que esto quede en un documento, ¿no? Que incluso puede ir anexado a la denuncia, ¿no?
donde yo le diga al Ministerio Público tienes que formular una hipótesis de investigación, tienes que hacer un plan de investigación y además tienes que verificar que la investigación se esté haciendo conforme ese plan, previa, ¿verdad?, presentación del plan de investigación a la víctima, ¿no? Porque se lo tienes que decir, antes de que lo empieces a ejecutar, le tienes que decir qué es lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, esta parte es importante. Pero bueno, otra vez se nos está yendo el tiempo. Entonces, no sé si tengan alguna duda, algún comentario sobre esta parte de la construcción de la hipótesis o sobre la forma en que ustedes pueden ejercer control sobre los actos del Ministerio Público y para qué van a ejercer ese control, ¿no? No sé si alguien quiere hacer algún comentario sobre esto o sobre otro tema que se le haya quedado pendiente también, acuérdense. ¿No? Bueno, entonces no sean malas, voy a tomarle su fotografía para el registro. Si me ayudan prendiendo la cámara. Déjenme poner mi cámara. A ver si ya estas ya me salen un poco mejor. Y entonces ahí va, les cuento 1, 2, 3. Listo, esa es la primera, déjenme. Ahí estamos. Entonces, si quieren prender sus cámaras, por favor. Pero envíela, maestra. Y se las envío mañana en el correo para que las tengan. A ver, ahí voy a contar para que salga bien, para que no me reclamen luego, ay, maestra, ¿cómo me sacó en esa foto? ¿Sale? 1, 2, 3. Listo, muchas gracias. En cuanto a muchas gracias. Lo que me duda, Octavio, de que si se celebraba en todas